Hace pocos años era invisible. Hoy cientos lo miran con admiración y respeto, aguardando cada palabra suya como si fuera un tesoro. En el centro de la plaza del barrio que lo vio crecer, él, vestido elegante, seguro y sonriente, es ovacionado por la misma multitud que antes lo desdeñaba. Los rostros que antes reflejaban indiferencia hoy brillan de inspiración. ¿Cómo hizo para dejar atrás la pobreza, la humillación y el desprecio, y levantarse como un ejemplo vivo de superación? Esta es la historia de Óscar, el chico olvidado que rompió todas las estadísticas y que, con coraje y una visión inquebrantable, desafió su destino hasta transformarlo por completo. Óscar nació en un rincón olvidado de la ciudad, donde las casas parecían encogerse por la tristeza y las calles siempre olían a cemento viejo y lluvia estancada. Sus primeros recuerdos son fragmentos de luces tenues, gritos lejanos y risas ajenas. En ese barrio la alegría era para otros. Su familia nunca tuvo lujos. Compartían una pequeña habitación, los muebles eran un capricho casi desconocido y muchas veces la cena consistía en pan duro y café aguado. A pesar de la pobreza, en su hogar reinaba una dignidad silenciosa, pero eso no impedía que los vecinos lo miraran con desdén. En la escuela Óscar pasaba desapercibido. Era el chico que vestía siempre el mismo pantalón, el que no podía llevar útiles nuevos ni pagar excursiones. Nadie le preguntaba cómo estaba ni celebraba sus pocos triunfos, y los profesores apenas notaban su presencia. Los niños del barrio solían burlarse, le llamaban el invisible o el sin suerte, lo empujaban en los juegos o simplemente lo ignoraban, como si su existencia no tuviera importancia. Algunas tardes, cuando el sol se escondía tras los techos oxidados, Óscar se refugiaba en la azotea de su casa y desde allí veía cómo la vida parecía sonreírle solo a otros. En más de una ocasión, escuchó a su madre llorar en silencio tras alguna preocupación económica, pero aún en esos momentos sentía encenderse dentro de él una esperanza testaruda. Soñaba despierto, se imaginaba triunfando, haciendo algo grande, viajando lejísimos y regresando para ayudar a los suyos. Mientras tanto, sin embargo, una sombra de condena lo acompañaba siempre. Parecía escrito que nunca saldría del círculo de pobreza. Y sin embargo, cada vez que el mundo lo desairaba, Óscar apretaba los puños y en su interior se prometía que iba a probar que estaban equivocados. Guardaba sus sueños como un tesoro secreto, algo invisible a los demás, pero luminoso para él, como una chispa esperando el viento correcto para arder. Los días de Óscar eran una coreografía rutinaria de esfuerzos invisibles. Caminaba entre charcos y basuras para llegar a la escuela, siempre 5 minutos antes, para no atraer miradas ni preguntas incómodas. Cada mañana revisaba el único par de zapatos que tenía, limpiándolos con un trapo viejo hasta dejar el cuero resquebrajado medianamente presentable. En las aulas su voz nunca era la más alta. Prefería perderse entre las hojas de su cuaderno, dibujando pequeñas escenas donde él era el protagonista de su propio destino. Pero fuera de esos espacios de papel, el mundo era menos gentil. Las risas de sus compañeros eran cuchillos pequeños. Algunos le escondían la mochila, otros comentaban entre susurros que nunca llegaría lejos, que la pobreza era una herencia imposible de romper. Esas frases, en vez de hundirlo, se iban depositando en su memoria como ladrillos, dándole una fuerza silenciosa y obstinada. Óscar nunca respondía a las provocaciones. Respondía estudiando más, escuchando en silencio cada clase, mirando cómo otros se distraían sin entender el valor de algo tan simple como aprender. La rabia y el dolor se transformaban en combustible, no en rencor. En su casa, la situación era distinta. Su madre, aunque cansada y con la frente arrugada por el trabajo, siempre encontraba palabras para abrazarlo. Le contaba historias de personajes humildes que un día cambiaron su suerte, y en esas noches, mientras escuchaba su voz, Óscar sentía que la fe era posible, aunque todo alrededor dijera lo contrario. Su padre, callado y fuerte, le enseñaba a arreglar cosas con lo poco que tenían, y de él aprendió que el esfuerzo silencioso es a veces el más valioso. Las carencias materiales se compensaban con ese hilo invisible de amor y esperanza familiar. Si alguna vez dudó, bastó la mirada de su madre para recordarle que su vida podía valer la pena. En los momentos de soledad,
Óscar imaginaba un futuro diferente. Se veía regresando al mismo barrio, pero como alguien capaz de transformar realidades. No soñaba con lujos, sino con dignidad, con poder ayudar a su madre, inspirar a otros niños invisibles como él y demostrar que merecía un lugar, aunque el mundo se empeñara en negárselo. En secreto, construía castillos de aspiraciones, aferrándose a un anhelo que era más fuerte que cualquier burla. Cada vez que la adversidad lo ponía a prueba, Óscar se reafirmaba desde adentro. Algún día, todo ese sacrificio y dolor tendrían sentido. Todo cambió una tarde al salir de la escuela, cuando la lluvia empezó a caer de repente y Óscar buscó refugio en el viejo toldo de la tienda de don Víctor. Era una miscelánea cualquiera, casi siempre vacía, donde el dueño, un hombre de bigote canoso y mirada penetrante, pasaba horas leyendo libros polvorientos tras el mostrador. Esa tarde, don Víctor le ofreció una silla y un café tibio. Fue la primera vez que alguien del barrio, aparte de su familia, le dirigía la palabra con interés genuino. Óscar, sorprendido, aceptó en silencio. Entre sorbo y sorbo, don Víctor le preguntó qué quería ser de grande. La pregunta, simple pero abismal, lo desarmó. Óscar titubeó, pero terminó compartiendo sus sueños. No quería solo sobrevivir. Quería construir algo grande, romper el ciclo, devolver a su madre el esfuerzo en forma de orgullo. Don Víctor asintió, esa chispa en sus ojos iluminándose aún más. Ningún grande nació grande, Óscar. Se hacen ladrillo a ladrillo, con lo que otros llaman caídas, le dijo con una voz grave y serena. Fue en esa conversación donde el viejo tendero, que años atrás también había venido de la pobreza, percibió en Óscar esa mezcla de hambre y terquedad indomable. Contra lo esperado, comenzó a invitarlo cada tarde a la trastienda, donde compartía con él historias sobre gente que con poco había cambiado su destino. No hablaba de suerte, sino de trabajo duro, creatividad y visión. Lo primero que le prestó fue un libro destartalado, El camino del emprendedor. Las páginas, subrayadas y manchadas, transmitían algo nuevo para Óscar. La posibilidad de que el ingenio, la disciplina y la resiliencia podían desarmar los barrotes invisibles de la pobreza. El libro se convirtió en un faro. Cada noche, bajo la tenue luz de una vela, Óscar devoraba capítulos y anotaba ideas en un cuaderno viejo. Conceptos como oportunidad, inversión y valor agregado empezaron a abrirle puertas en su mente. Don Víctor, mientras tanto, le enseñó a mirar los problemas no solo como dramas, sino como retos que esconden potenciales soluciones. El miedo empezó a transformarse en impulso, la timidez en curiosidad, y la esperanza secreta que llevaba años cuidando dentro de sí, brilló más fuerte que nunca. Óscar decidió dar su primer paso hacia el cambio una mañana de sábado. Inspirado por el libro y las charlas con don Víctor, reunió monedas. Pidió prestada una vieja caja de madera y preparó pequeños sobres con caramelos y lápices de colores, pensando en algo que los niños del barrio pudieran querer, aunque fuera solo por curiosidad. Al principio sentía un nudo en el estómago. El temor a las miradas burlonas, a los no rotundos, pesaba como una piedra. Caminó por los pasillos del mercado y las esquinas, deteniéndose ante grupos que alguna vez lo habían ignorado o despreciado. Las primeras horas fueron como un muro de hielo. La mayoría lo rechazaba sin siquiera mirarlo. Otros se reían a escondidas o le decían que no perdiera el tiempo, que la pobreza no se borra vendiendo chucherías. Cada negativa dolía, pero recordaba las palabras de don Víctor: fracasar rápido es aprender rápido si escuchas bien. Así lo hizo. Observando, aprendió quién se animaba a comprar y quién no, cuál era el mejor horario, qué productos llamaban la atención y cuáles pasaban desapercibidos. Empezó a probar caminos nuevos. Un día ofrecía dulces con envoltorios hechos a mano. Al otro, proponía juegos cortos donde el ganador se llevaba un premio. Descubrió que la sonrisa y la atención genuina vencían el recelo inicial de la gente. Poco a poco, algunos clientes repetían. Un niño que alguna vez se había burlado de él le pidió un caramelo y al día siguiente trajo a su hermano pequeño. Ganancias modestas, sí, pero cada moneda representaba una victoria contra el destino al que lo habían condenado. Óscar llevó un registro meticuloso de cada día. Anotaba qué funcionaba, qué no, qué podía mejorar. Aprendió a no tomarse el rechazo como algo personal y cultivó una paciencia férrea.
La disciplina de salir siempre temprano, la resiliencia para volver luego de cada traspié y la capacidad de reinventar su propuesta fueron modelando su carácter. Por primera vez sintió que podía construir algo propio, aunque fuese pequeño. Cada error, lejos de derrotarlo, lo empujaba a buscar una mejor manera. El chico invisible empezaba a hacerse notar, aunque solo fuera por su constancia y coraje silencioso. El crecimiento de Oscar no fue una línea recta. Estuvo salpicado de caídas y pruebas que habrían destruido a muchos. Apenas sus ventas en la calle empezaban a tomar forma, una recesión azotó el barrio y su modesto capital quedó reducido a nada en cuestión de semanas. Las deudas pequeñas, el dinero prestado a un vecino para productos, el costo de reponer la caja robada en una tarde de descuido amenazaban con ahogarlo. Un día, un joven astuto le ofreció asociarse con promesas de crecimiento rápido. Oscar, demasiado ingenuo y hambriento de avanzar, aceptó sin sospechar el engaño. Al poco tiempo, su socio desapareció, llevándose las pocas ganancias y un pedazo de su confianza. Durante noches enteras, la rabia contra su propia ingenuidad le robaba el sueño. En más de una ocasión, pensó en rendirse, vender el resto de sus dulces y volver a ser invisible, sin aspiraciones que dolieran. Pero el dolor era su maestro más exigente. La ciudad, en ocasiones, parecía un gigantesco muro indiferente, y Oscar caminaba entre la multitud, sintiéndose solo, con las voces del pasado repitiéndole al oído que estaba destinado al fracaso. El cansancio, la duda y la falta de resultados concretos lo sumieron en una soledad abrumadora. Sentía el peso de cada pregunta que su madre no se atrevía a hacer, la decepción muda de querer dar más, pero no poder. Empezó incluso a pensar que tal vez el esfuerzo no bastaba, que por más libros que leyera, o por más tardes que hablara con don Víctor, el destino era una condena de la que no se podía escapar. Ahí, en ese abismo de desesperanza, Oscar se descubrió al borde de perderlo todo. Una mañana lluviosa, contemplando los últimos billetes arrugados en su bolsillo, sintió el impulso de abandonar todo intento. Pero recordando las historias que su mentor le había contado, y mirando a su pequeña hermana aferrada a una taza de café, comprendió que aún podía elegir quién deseaba ser. Los errores lo hicieron más cauto, menos confiado en promesas vacías, más decidido a aprender de cada caída. Esa fue la clave, rescatar algo útil de cada golpe, aunque el precio fuera la soledad y el miedo. La batalla no era solo económica, era contra su propia resignación, una pelea silenciosa donde la fe y la perseverancia eran sus únicas armas. Y a pesar del riesgo, eligió seguir luchando. Oscar llegó a su encrucijada una noche oscura que parecía hecha para rendirse. Las reservas de la familia se habían agotado. La nevera estaba tan vacía como sus bolsillos, y su madre apenas podía disimular el temblor en las manos al servir la cena. Aquella tarde, don Víctor le había dado el consejo más duro. Cuando todo está en contra, solo queda apostar por ti mismo, Oscar, sin reservas, sin miedo. Ese eco le retumbaba mientras miraba una hoja de papel manchada con lo poco que aún tenía, monedas sueltas y una promesa hecha a su familia de no volver con las manos vacías. Le ofrecieron, casi por compasión, un rincón diminuto en la entrada del mercado central para montar un puesto por un solo fin de semana. Era su última oportunidad. Si no triunfaba ese sábado, tendría que abandonar la ciudad y aceptar un trabajo agotador en una fábrica, olvidando el sueño de su propio negocio. La madrugada previa, no durmió. Recordó cada caída, cada risa burlona, las veces en que el frío y la soledad lo habían tentado a rendirse. Aún así, preparó sus mercancías reinventando lo aprendido, empaquetó combos especiales, diseñó una dinámica para atraer familias e incluso escribió una pequeña historia motivacional en cada bolsita, inspirándose en el viejo libro. Todo lo apostó en ese intento. Salió a la calle con la presión de todos quienes alguna vez dudaron de él, sorbiendo de su miedo e incertidumbre. Mientras instalaba el puesto bajo la mirada indiferente de los locatarios, podía sentir cómo cuchicheaban y apostaban que no llegaría ni al mediodía. Las primeras horas fueron lentas, nadie se acercaba. El desaliento arañaba el estómago, pero entonces recordó las palabras de don Víctor. Nunca trabajes solo por dinero. Trabaja para cambiar algo, aunque sea pequeño. Se levantó, sonrió
y comenzó a contar la historia detrás de cada caramelo. Habló con cada cliente como si fuera el único. Ni la lluvia repentina, ni los gritos de un competidor lo hicieron ceder. Cuando el mercado cerró, no le quedaban productos. Vendió todo. Más importante aún, la gente recordaba el puesto del chico que regalaba esperanza envuelta en celofán. Aquella noche, Óscar supo que, más allá de los billetes, había vencido el verdadero enemigo, el miedo a creer en sí mismo. Ese fin de semana marcó el punto de no retorno para Óscar. Con las ganancias inesperadas en el bolsillo y una renovada confianza quemando en el pecho, se permitió por primera vez soñar en grande sin remordimiento. No tardó en reinvertir cada peso. Compró más mercancía, mejoró la presentación y buscó alianzas con pequeños productores de golosinas locales. Los que antes lo miraban como un simple vendedor ambulante empezaron a notar su presencia constante y la fila creciente frente a su puesto. Sus dinámicas ya no eran solo juegos, eran experiencias breves pero llenas de calidez que hacían a la gente regresar, incluso solo para escuchar las historias que contaba. El pequeño negocio floreció, primero como un eco modesto y luego como una explosión de creatividad que contagió a otros jóvenes del barrio. Pronto, Óscar alquiló un local diminuto en una esquina transitada. Allí cada detalle, desde las baldosas hasta la música, respiraba la ética del esfuerzo y la autenticidad que él representaba. El impacto en su familia fue inmediato. Su madre pudo retirarse del trabajo agotador, y su hermana regresó a la escuela con útiles nuevos y una sonrisa inusitada. La mesa de casa, antes escasa, empezó a llenarse no solo de comida, sino de risas y proyectos. Los vecinos, que por años los habían visto como parte del fondo gris del barrio, de pronto buscaban consejos, pedían empleos, traían a sus hijos para que escucharan a aquel muchacho que había aprendido a convertir sueños en realidades palpables. Óscar, lejos de guardar rencor, multiplicó su influencia. Organizó talleres gratuitos para otros jóvenes, repartió copias del mismo libro que lo había inspirado y se aseguró de dar trabajo a quienes más lo necesitaban. Su negocio, convertido en una pequeña cadena, empezó a expandirse por otros barrios marginales de la ciudad. Pero más allá de las cifras, el verdadero cambio era invisible. La manera en que la gente miraba a Óscar, la forma en que lo saludaban con orgullo y cómo su historia empezó a ser relatada como un ejemplo de esperanza. El respeto y la admiración de la comunidad, el reconocimiento público en premiaciones y medios, y la convicción de que su valor no dependía del dinero, sino de su capacidad de transformar vidas, sellaron su nueva identidad. Óscar ya no era el invisible, era el inspirador, el referente, el hombre que demostró que sí se puede. Al mirar atrás, Óscar reconoce que nada en su trayecto fue sencillo ni inmediato. De la intemperie amarga de la infancia hasta la calidez impredecible del éxito, cada paso fue una suma de pequeñas decisiones y aprendizajes forjados en la adversidad. Su mayor lección fue la disciplina, levantarse cada día aún bajo el peso de la desilusión y seguir adelante sin garantías ni señales externas. Entendió que rendirse nunca sería una opción real. Quien no se detiene, aunque avance lento y herido, está destinado a llegar más lejos que quien abandona a la primera caída. Rodearse de mentores fue crucial para romper el aislamiento. Aquel encuentro con Don Víctor marcó la diferencia entre sobrevivir y crecer. Aprender de los errores fue su mayor capital. Cada pérdida, cada traición y cada retroceso le revelaron cómo mejorar, cómo no cerrarse a la autocrítica y reinventarse hasta encontrar un camino propio. Visualizar el éxito no era solo soñar despierto, sino convertir ese sueño en una hoja de ruta clara, con metas que pudieran tocarse y celebrarse en familia. Ayudar a otros, incluso cuando él tenía poco, le abrió puertas insospechadas y le devolvió una confianza profunda en el valor de la comunidad. Entendió que el éxito que no se comparte se marchita. Por encima de todo, confiar en uno mismo fue el motor real del cambio. La fe interior, esa chispa que había custodiado de niño, se multiplicó con cada paso osado. Así, la historia de Óscar prueba que no existen atajos mágicos ni fórmulas secretas. Solo la pasión paciente, la constancia a pesar del cansancio y la decisión inquebrantable de no permitir que nadie, ni siquiera uno mismo, robe la posibilidad de transformar la vida.
Su mensaje final es claro. Cualquiera, sin importar de dónde venga, puede cambiar su destino si se atreve a dar el primer paso con valentía y no deja de caminar aun cuando nadie crea en él. Esta no es solo la historia de Oscar, es la prueba de que el poder de reinventarse vive dentro de cada uno. La vida no viene con promesas de justicia, pero está llena de oportunidades para quienes se atreven a enfrentar el miedo. Si alguna vez te sentiste invisible, recuerda, tu valor no depende de la opinión de otros, sino del coraje con que persistes. Hoy Oscar no solo es millonario en dinero, sino en respeto y en vidas transformadas, porque nunca abandonó su fe en los pequeños pasos. No permitas que las etiquetas del pasado definan tu futuro. Tú también puedes escribir tu propia historia, ser ejemplo para los tuyos y demostrar que todo empieza con decidir avanzar, aunque el mundo no te vea. Suscríbete a Lecciones X, comparte esta historia y únete a quienes están listos para convertirse en la inspiración de su propio barrio.